Rafa Mayoral, diputado de Podemos, nos estaba escuchando, señor Mayoral. Bueno, decía ahora mismo el señor Quevedo de Nueva Canarias que se ha intentado instrumentalizar al rey tanto por parte de Podemos como por parte del PP y que además coincide que estas son las dos formaciones que han puesto más obstáculos para alcanzar cualquier pacto, cualquier gobierno. Hola, buenos días. Pues mira, nosotros no compartimos esa opinión, Susana, porque creemos además que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Creemos que la propuesta de gobierno de coalición que hizo Pablo Iglesias le abrió la puerta a Pedro Sánchez para poder presentarse a la investidura, pero desgraciadamente no quiso coger ese camino y prefirió salir corriendo a pactar con Albert Rivera, incomprensiblemente para todo el mundo, porque lo que le dio la oportunidad de poder afrontar esa investidura fue el ofrecimiento que hizo Podemos, ¿no? Esa voluntad de ir más allá de nuestras posiciones partidistas y plantear una propuesta política a favor de la mayoría social y un gobierno que tuviera como eje central el rescate ciudadano. Nosotros lo hicimos, creemos que abrimos esa puerta, pero el portazo de Pedro Sánchez fue absolutamente incomprensible. Un portazo no a nosotros, un portazo a 11,5 millones de españoles que tenían la esperanza de que hubiera un gobierno que tuviera en el centro a la mayoría social, y ellos prefirieron salir corriendo a un pacto con Ciudadanos para tranquilizar a las élites. Hoy entendemos que el rey le va a preguntar a Pablo Iglesias por la confluencia, dado que ayer también le preguntó a Alberto Garzón. ¿Qué le va a responder Pablo Iglesias? ¿Qué nos puede anticipar Rafa Mayoral? Yo puedo anticipar poco. Lo que sí que puedo decir con rotundidad es que nosotros tenemos una voluntad muy clara de incorporar a mucha más gente al proceso de cambio en este país. Hemos tenido un empate catastrófico, en buena medida también por un sistema electoral injusto. Creemos que hay que tender la mano a todos los sectores que tengan disposición a abrir un proceso político que ponga las instituciones al servicio de la mayoría social, que las rescate de las manos de los privilegiados. Creemos que es inaceptable que las instituciones sigan en manos de los privilegiados, sigan siendo una herramienta en manos de ellos en contra de los intereses de la mayoría social. Y con toda la gente que esté en esa disposición, nosotros vamos a tender la mano para hacer que este país sea un país donde nadie se quede fuera, donde no haya esas bolsas de pobreza y exclusión social que, como ya dijimos en sede parlamentaria defendiendo la Ley 25 de emergencia social, para nosotros la pobreza, la exclusión social es una cuestión de derechos humanos, en concreto del artículo 25 de la Declaración. Pero, insisto, con el tema de la confluencia, ¿le sorprende que el rey se interese por esa confluencia? Que decía ayer Alberto Garzón que va a ser un gran revulsivo en esta segunda ronda, porque puede cambiar el equilibrio de fuerzas que tenemos actualmente. Nosotros lo hemos dicho siempre, creemos que lo importante no somos las fuerzas políticas, lo importante es la gente que utiliza las fuerzas políticas para articular los cambios en este país. Y las fuerzas políticas tenemos que estar a su servicio. Si somos capaces de despertar esa chispa necesaria, de despertar esa esperanza y esa ilusión necesaria de que es posible un país distinto, nosotros creemos que es posible implementar procesos amplios de incorporación de nuevos sectores. Ya lo hicimos en determinadas comunidades autónomas y determinadas nacionalidades en el proceso electoral anterior, y vamos a seguir recorriendo ese camino de incorporar a toda la gente que falta y de intentar ilusionar a todos esos sectores que han sufrido tan duramente la crisis económica y han visto cómo las instituciones no solamente no buscaban la manera de evitar ese sufrimiento, sino que se ponían al servicio de los privilegiados, haciéndolo mucho más duro a los sectores sociales populares de nuestro país. Señor Mayoral, respecto a la posibilidad de reducir los gastos en la campaña electoral, es algo que hemos estado aquí debatiendo. Parece que todos los partidos a priori son partidarios de ello. Podemos ya dice, nosotros hemos reducido todo lo que hemos podido, a ver si se aplica en el resto del cuento. Nosotros venimos reducidos de casa, porque en las últimas elecciones, desde que nacimos como fuerza política, hemos ahorrado en torno a los 12 millones de euros a la administración pública. Hemos intentado tener unas campañas austeras y hemos apostado claramente por los debates públicos con todas las fuerzas políticas. Desgraciadamente, unas fuerzas políticas han tenido más voluntad que otras, ¿no? Nosotros planteábamos esos debates a 4 y debates a 2, ¿no? Estuvimos en todos los debates incondicionantes
Y hubo algunos dirigentes políticos que no quisieron. Mariano Rajoy no quiso ir al debate a 4, Pedro Sánchez no quiso un debate con Pablo Iglesias. Hay todavía sectores que les cuesta entender que a la gente le gusta escuchar a los dirigentes políticos, contraponer sus argumentos, ver qué visión tienen de país y qué soluciones plantean para los gravísimos problemas que tiene la mayoría social en este momento. Le quería preguntar, Casimiro, ¿no?, sobre esa invitación que ha cursado el grupo parlamentario que forman Izquierda Unida y también Podemos en el Parlamento Europeo para que Otegi hable frente a los eurodiputados. Sí, hola, buenos días, señor Mayoral. Buenos días. Ustedes han invitado al señor Otegi a que explique en el Parlamento Europeo sus ideas, sus proyectos, etcétera. Pero hay una cosa que se preguntan muchos españoles, que el señor Otegi todavía no ha condenado el terrorismo. Usted, su formación política, pero en concreto le pregunto a usted, ¿usted le pediría a Otegi que condenara con rotundidad el terrorismo? Mire, nosotros, en primer lugar, no hemos sido quienes hemos cursado esa invitación, sino que ellos tienen su representación parlamentaria en el Parlamento Europeo y son los que articulan esa representación. En segundo lugar, nosotros tenemos memoria, nosotros hemos tenido una posición muy clara frente al fenómeno terrorista, pero además frente a los acuerdos, y recuperamos los acuerdos de los demócratas frente al terrorismo, y creemos que hay grandes aportaciones que se hicieron en todos estos años, y el Pacto de Ajuria Enea fue una joya que fue capaz de poner de acuerdo a mucha gente, y el Pacto de Ajuria Enea lo decía muy claramente: en ausencia de violencia, todos los proyectos políticos deben ser posibles. Creemos que hay que conseguir compatibilizar la memoria y el reconocimiento del dolor a las víctimas con dar pasos adelante para que el escenario político cierre definitivamente esa página en la historia y todos los proyectos políticos se defiendan en el marco de la democracia. Creemos que ese camino que abrieron los demócratas en los años 80, creemos que no debemos olvidar que esa fue la apuesta que hizo que fuerzas políticas tan distintas se pusieran de acuerdo para superar un fenómeno tan doloroso para nuestro pueblo. Ese creemos que es el camino. Creemos que escucharnos malo, aunque no se comparta. Nosotros tenemos profundas diferencias con el proyecto político del señor Otegi. Las tenemos, y además nosotros, lo que pasa es que nosotros queremos ganarles las elecciones, queremos derrotar en las urnas esas ideas que no compartimos. Creemos que ese es el juego que debemos ir construyendo, construir una democracia profunda y al mismo tiempo un reconocimiento claro de la memoria y el dolor de las víctimas y de los derechos humanos como un eje central, del reconocimiento de ese fenómeno tan complejo que se ha producido, de todos los dolores que se provocaron ahí, de todas las víctimas también, que yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que esas labores que están haciendo muchas víctimas del terrorismo, de encontrarse, de buscar la reconciliación en Euskadi, creo que son pasos que hay que apreciar mucho, ¿no? Esos encuentros que se han producido entre víctimas de ETA, entre víctimas del GAL, viendo ese fenómeno en toda su complejidad y en todo el dolor que provocó en la sociedad vasca y en la sociedad española, para superarlo, para que nunca más algo así vuelva a ocurrir en nuestro país. Señor Mayoral, no me ha contestado la pregunta, que es muy sencilla. ¿Usted le pediría a Otegi que condenara el terrorismo de forma rotunda, sí o no? Nosotros lo hemos dicho muy claro y se lo vuelvo a repetir. Nosotros no solamente condenamos, sino que además creemos que el camino para superar esta situación es un camino muy claro y nosotros lo hemos dicho frente a todas las violaciones de derechos humanos. Tiene que haber verdad, justicia y reparación. Creemos que ese es el camino para superar los momentos en los que se han producido violaciones graves de derechos humanos. Lo hemos dicho en sede parlamentaria, lo dijimos frente al fenómeno del terrorismo, frente al fenómeno de la pobreza. Lo tenemos muy claro, conocemos cuáles son esos principios internacionales frente a las violaciones de derechos humanos, y ahí vamos a estar siempre. Nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. Y lo que no creemos es que esto se deba hacer sin entender ese fenómeno en toda su complejidad. Pero ¿es sí o es no? ¿Usted le pediría al señor Otegi? Yo entiendo que las preguntas a veces... usted puede hacerme todas las preguntas que estime oportuno. Yo sí he contestado. Lo que pasa es que a lo mejor la respuesta que yo le he dado no le gusta. Porque hay algunas veces, y yo le voy a decir con todo el respeto, Casimiro, las preguntas complejas
nunca se responden con un sí y un no que nos permitan separar y crear divisiones en estos momentos en los que hay que ir avanzando hacia escenarios distintos. Creemos que en estos momentos hay que ver las cosas en su complejidad y como decía, en ese marco del que nos hemos dotado los demócratas, que es esos principios básicos frente a las violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos, sobre todo porque es útil, en principio, por eso de la verdad, la justicia, la reparación, pero sobre todo por aquello que dicen siempre los luchadores de los derechos humanos, que es la no repetición, que no haya nunca más un fenómeno de esas características en nuestro país, un fenómeno execrable como el de sufrimiento que hemos tenido durante tantos años. Le pedía un monosílabo ahora mismo. Casimiro, usted dice que es demasiado complicada la pregunta como para ofrecer una respuesta. Nosotros lo hemos dicho, claro, hay que hacer un reconocimiento de los principios de los derechos humanos en esta materia. Pues ahí... Y esto es mucho más allá. Y yo le digo, eso es mucho más allá de la condena. Yo estoy planteando algo que va más allá de la condena. No solo la condena. La condena no es suficiente. Hay que ir más allá y además deben ser el conjunto de la sociedad vasca quien tenga la posibilidad de mirar ese fenómeno con toda la complejidad que ha tenido. El conjunto de la sociedad española poder hacerlo para que todas las violaciones de derechos humanos sean rechazadas por la sociedad, para que nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país. Pues ahí lo dejamos. Gracias, señor Mayoral. Es que tengo que saludar ya al señor